Cuenta la historia un abuelito que se enfermó y le dice a su nieto: quiero que al morir me prometas algo. Quiero que hagas algo por mí. Claro, la primera reacción del nieto es la que vos y yo tendríamos, ¿no? Lo que quieras, abuelo, más estando en el lecho de muerte. Lo que quieras, lo que me pidas. Entonces el abuelo dice: quiero que al morir todo el dinero que tengo en el banco lo pongas en mi ataúd porque me lo quiero llevar al cielo. Ok. El nieto dice: lo que digas, abuelito. Si vos querés todo el dinero en el ataúd para llevártelo al cielo, ahí va a estar. Así que el día que murió, el nieto cumplió su promesa. Fue al banco, hizo un cheque por el total de lo que había y lo puso en el ataúd. No la agarraron. ¿El nieto cumplió la promesa? Sí, pero es un desgraciado. ¿Por qué digo esto? Porque la diferencia entre Dios como cumplidor de promesas y nosotros es que normalmente nosotros cumplimos o prometemos, pero siempre en nuestra promesa vamos a querer sacar un beneficio de lo que prometemos. Por eso normalmente cuando no está ese beneficio no cumplimos la promesa. No pude, no, se me olvidó, no. Porque siempre va a haber algo que necesito que me genere en mí por esa promesa. Dios, cuando Él promete, Él cumple no pensando en su beneficio, sino pensando en nuestro beneficio. Por eso tenemos que creer y tener la veracidad y la seguridad de que Dios, lo que promete, lo cumple, porque nos ama. Las promesas son el tesoro más grande que podemos obtener. La obtenemos de forma gratuita. Y si vivimos ignorando las promesas, es como ser rico y decidir vivir en la pobreza. Pedro, refiriéndose a estas promesas, él dijo en su segunda carta: así Dios nos ha entregado preciosas y magníficas promesas. Preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte de la naturaleza divina. ¿A través de qué? De las preciosas y magníficas promesas. Hemos hablado mucho de promesas, por eso creo que esta serie es extraordinariamente efectiva para esta época, porque al igual que todo lo que está pasando con los jóvenes, damos por sentado que un joven tiene que ir a la iglesia, damos por sentado que Dios cumple su palabra. Y ya no nos asombramos del cumplimiento de sus promesas, lo damos por hecho. Y ya perdemos esa capacidad de expectativa de lo que Dios va a hacer. Datos que no van a cambiar tu vida, pero creo que van a darle importancia a lo que estamos hablando aquí en esta serie, que es Dios como cumplidor de promesas. En la Biblia hay 31.102 versículos. Ese número, no lo juegues a la lotería, por favor, son versículos nada más, ¿ok? No tiene nada de importancia. No lo digo porque es algo más. Recuerden, nada, es un número. A ver, acordate, la Biblia se escribió sin versículos. Allá por hace unos cuantos cientos de años a alguien en Inglaterra se le ocurrió ponerle versículos y numeración. No es original. Así que esa persona, para ponerle orden, le puso 31.102 versículos. Nada más que eso. Dentro de esos versículos hay versículos que tratan sobre leyes, hay otros versículos que son poéticos, hay otros versículos que son proféticos. Pero claro, hay versículos que son puras promesas. Un canadiense llamado Evers Storms se tomó el trabajo de intentar de la forma más fehacientemente contar las promesas que hay de tapa a tapa.
Y empezó a contarlas después de que leyó 27 veces la Biblia, y la número 28 ya fue para definir cuántas promesas había. Y él encontró, y esto lo nombró Alex la semana pasada, pero esto es más exacto, 7.484 promesas. Ahora, quiero que tengas este número presente, porque yo te dije que había 31.000 versículos. Quiere decir que más o menos son 8.000 versículos. Eso quiere decir que el 25% de la Biblia, de todos los versículos, son promesas. Son promesas. Son promesas que se van a cumplir. Son promesas que fueron escritas para nosotros y están ahí para que confiemos en el Dios que cumple las promesas. ¿Lo ves? Las promesas no están para memorizarlas. Las promesas están para creerlas y vivir según ellas. Por eso cuando te fijes una meta, cuando digas, este es el objetivo, esto es lo que voy a comprar, esto es lo que voy a invertir, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a lograr, antes de pensar en los obstáculos, antes de enfocarte en todos los problemas que vas a tener, empezá a enfocarte en las promesas de Dios para que alcances esas metas. Las promesas las hemos tenido presentes, pero nunca las priorizamos a la hora de ejecutar algo. Siempre vemos más los obstáculos que lo que Dios prometió para mí. Ahora, convengamos que cuando una promesa se cumple, uno celebra, y yo creo que hay muchos acá que podría decir, Dios cumplió una promesa en mi vida. Pero ¿qué pasa cuando una promesa sigue sin cumplirse? Y ahí está, y vos decís, sí, Dios cumple su palabra y Dios cumple su... Ya, yo me aferré a esta promesa que Dios me dio, pero todavía no se cumplió. Déjame soltarte una verdad, ¿estás listo? Confío en Él porque Él cumple sus promesas, no porque Él me cumplió su promesa. Él es lo que es porque Él es Dios, no por lo que Él hizo por mí. Así que no define que Él cumplió algo para mí, sino que Él cumple sus promesas. No se trata de lo que Él hace por mí, sino de quién es Él. Por eso, a medida que vayamos avanzando cada domingo en una promesa diferente, escucha esto, no vivas esperando que Dios cumpla sus promesas. Dios está esperando que nosotros cumplamos con las condiciones para que se cumplan sus promesas. Y si te acordás, la semana pasada Alex explicó muy bien que hay dos tipos de promesas. Las incondicionales, donde vos y yo no tenemos nada que hacer y ya está prometido algo. Por ejemplo, como dice en Génesis, que ya una vez que sucedió el diluvio no va a haber una segunda destrucción de la tierra a través de agua. Eso es una promesa. Vos y yo no tenemos nada que hacer, es incondicional. Porque esto va a suceder. Y para recordarnos esa promesa, ¿qué es lo que sale después de cada lluvia? El arco iris. Para recordarnos, yo prometí algo, esto no va a volver a suceder. Así que hay promesas que son incondicionales, pero hay promesas que son condicionales porque de nosotros depende que se cumplan. Por ejemplo, y ya lo explicó Alex, pero lo voy a reafirmar porque a lo mejor hay gente que está llegando para que te reconectes. Si confiesas en tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Ok, dejen acá un minuto. ¿Cuál es la promesa? ¿Qué Él va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Salvos. Vamos a ser salvos. Pero ¿cuál es la condición? Confesar en nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en mi corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. Hay una condición, hay una promesa, pero también hay una condición. Esa promesa no se va a cumplir si no se cumple la condición. Si no confieso que Jesús es el Señor, no soy salvo. Punto. Entonces, para que se cumpla la promesa, yo tengo que hacer mi parte. Entonces, no esperes que Él cumpla sus promesas. Enfócate en las condiciones, porque una vez que nosotros hagamos nuestra parte, Dios va a hacer la suya.
Así que, esto es una cuestión de perspectiva. Todo esto que vayamos hablando domingo a domingo, porque o nos enfocamos en lo que espero, Él me prometió y me enfoco en eso, o me enfoco en lo que Dios me pide para recibir lo que espero. Así que, esto fue introducción. Está bien, para recordar un upgrade, simplemente para meternos en el tema, pero ahora me voy a meter en la promesa. Y nos vamos a ir a la carta de Santiago. Interesante esta carta, práctica, porque no es una carta que está enfocada en la doctrina, aunque encontramos doctrina. Es una carta donde, por ejemplo, 2 veces se menciona a Jesús, nada más en toda la carta, y no se menciona ni la cruz, ni la resurrección, en toda la carta. Y eso es porque el objetivo de la carta es que la persona, escucha esto, que se dice ser seguidor de Cristo, crezca en su forma de vivir como cristiano a pesar de las dificultades. El objetivo de la carta es crecer a pesar de todo lo que estoy viviendo. Hay seguidores acá de Cristo, ¿no? Sí, y como yo tenemos problemas, ¿no? Qué coincidencia, esto es para nosotros, justo cayó. ¿Estamos bien? Pues somos seguidores de Cristo y estamos con problemas. Entonces, esta promesa es para que crezcamos, no para que el problema se vaya, no para que se resuelva. Dios ya va a cumplir su palabra, Dios va a cumplir sus promesas. Esto es para que crezcamos y maduremos, no solamente envejezcamos en medio de la tormenta. Ahora, Santiago, te recuerdo, es el medio hermano de Jesús, acordate. Él no creía en su hermano. Cuando murió recién creyó. Después lee la historia. Y él les está escribiendo esta carta, no a una iglesia establecida como North Klein. Él está escribiendo esta carta a todos los judíos que están dispersos en Asia Menor, que ya están exiliados viviendo entre los gentiles, porque los echaron de su nación. Así que les está escribiendo una nación que está con temores, sin dirección, con incertidumbres, con dolores, y posiblemente están esperando desesperadamente una carta de Santiago, porque tienen una pregunta que tal vez es la misma que nosotros. ¿Cómo hago para superar esto que estoy viviendo y que me genera tanto dolor? ¿Cómo hacemos? En ese caso era el exilio, era estar en un pueblo pagano, era estar en medio de gentiles, lejos de casa, no sabiendo cuándo volvemos, con pobreza, con dolores, con traición, todo lo peor que podés vivir cuando volvemos a casa. En tu caso o en mi caso son dolores, son traiciones, son decisiones inesperadas, de repente necesidades, de repente sueños frustrados, enfermedades. Hay tantas cosas, pero todas las circunstancias generan una pregunta. ¿Cómo hacemos para salir de esto? Y quiero darte los mismos consejos que Santiago les dio a estos judíos exiliados. Voy a tomar estos consejos y los voy a aterrizar para hacerlos prácticos. Y el objetivo es que confíes en el Señor porque Él va a cumplir sus promesas. Pero mientras llega el cumplimiento de sus promesas, hagas tu parte. En vez de quedarte orando, Señor, escucha mi clamor. Él ya te escuchó. Señor, responde, por favor. Y uno ora, porque yo oro, pastor. Claro, no dejes de hacerlo. Pero no te quedes estancado esperando que Él haga algo, cuando normalmente, acordate, si es parte de una promesa que es condicional, Él te dijo, te lo voy a dar, pero hace esto. Entonces no olvidemos lo que tenemos que hacer. Y estos consejos de Santiago a ellos no eran lo que Dios iba a hacer, porque Dios lo iba a hacer. Es en lo que ellos tenían que hacer. ¿Estás listo? Vos sabés que la carta de Santiago es violenta, ¿no? Por eso me identifico. Me encanta ser violento. Pero lo voy a aflojar hoy. Como vengo cansado del campamento, lo voy a tomar con mucha agua, mucha soda. Pero es violento, ¿ok? Porque esto aplica a tu casa, a tu familia, a tu realidad, a tu trabajo, a tu relación con el Señor, todo. Se dé cuenta que Santiago te está escribiendo esto
a vos personalmente en medio de la bronca que estás pasando o del dolor que estás pasando. Así que él les da dos consejos. Primero, aprendan a hablar menos y escuchar más. Es que, pastor, aprendé a hablar menos y a escuchar más. Y le dice, mis queridos hermanos de Asia Menor, tengan presente esto, estén listos para escuchar, sean lentos para hablar, sean lentos para enojarse, no reaccionen, pues la ira humana no produce la vida justa que Dios quiere. Déjame reflexionar esto porque después de esto manda la promesa, pero él prepara un poco el ambiente. Escuchar yo creo que es probablemente el hábito más importante de desarrollar en momentos donde uno está inmerso en un dolor. Lo que menos hacemos cuando estamos adoloridos o con alguna herida es hacer silencio. Es lo que menos se hace. La forma muchas veces de encubrir el desconcierto frente al futuro es hablando y hablando y hablando y mostrando una imagen de seguridad a través de las miles de palabras que digo que a veces no tienen sentido. La forma de expresar mi frustración y no saber qué hacer muchas veces es hablando aceleradamente, sin pensar en los daños que genera la velocidad en mis palabras. Vos sabés por qué tenemos 2 orejas y una boca, ¿no? Sabés, ¿no? Porque si no tendríamos 2 bocas y una oreja. Pero por algo hay 2 orejas y una boca. Porque el amor hacia el prójimo no se alimenta de lo que digo, sino de lo que escucho y cómo lo escucho. Ama a tu prójimo, no lo vuelvas loco. Amar no es hablar, amar es escuchar, el arte de escuchar. Y no puedo decirte cuántas discusiones tengo en casa, fuera de casa, con los plantadores. Me vuelven loco y los vuelvo loco. Y muchas veces nos volvemos locos porque hablamos de más, ¿sí o no? Hablamos de más. A veces estamos más enfocados en oír palabras y no escuchar las emociones detrás de las palabras. Me di cuenta que si me enfoco en las palabras, si yo reacciono a una palabra, acelero mi respuesta, pero si me enfoco en la emoción, me detengo porque detrás de una palabra hay una emoción que normalmente tiene que ver con dolor. Hay una ecuación que es muy simple. Si soy rápido para escuchar, es porque soy lento para hablar. Pero pastor, no puedo. Bueno, déjame decirte en español criollo, salvaje, sin anestesia. Cerra la boca y abrí más los oídos. Cerra la boca. Déjamelo decírtelo filosóficamente. Callando es como se aprende a oír, oyendo es como se aprende a hablar y luego hablando se aprende a callar. Déjamelo decir en un lenguaje evangélico, bíblico. Sé empático. Aprende el arte de la empatía. La empatía significa, antes de discutir, porque no se discute para ganar, se discute para resolver las cosas. Antes de discutir, antes de pegar el grito, antes de hablar, ponete un minuto en los pies de la otra persona. Antes de hablar, camina una milla en sus zapatos y conoce sus puntos de vista. Siempre pregúntate antes de hablar, ¿cómo me sentiría yo si estuviera en su lugar? ¿Cómo reaccionaría yo si estuviera en su lugar? Escuchar con empatía, escuchar esto, significa escuchar sin interrumpir. ¿Sos de los que interrumpen? Yo sí. Porque mientras me están hablando, yo estoy generando 1000 palabras, pero te dije y no escucho. Ponete en su lugar, escuchá los temores, escuchá sus emociones y cuando alguien está hablando, escuchá, uno decide oír palabras o escuchar sentimientos detrás de las palabras, porque esa es la diferencia entre oír y escuchar.
Por eso, no sigas hablando para intentar solucionar la vida de nadie, porque no la vas a cambiar. Decidí comenzar a esforzarte en ponerte en lugar del otro, escuchando. Y esto, Santiago lo empieza a hablar de una manera relacional, pero enseguida lo conecta en mi relación con Dios, porque esto aplica totalmente, no solamente horizontal, sino vertical. Y llegamos al versículo 21, donde después de dar este consejo, viene la promesa. Y él dice lo siguiente, después de decir, no hablen, cállense, todo eso, ahora dice, bueno, ahora viene la promesa. Y esto es lo que dice. Despójense de toda inmundicia, por esto. Siempre una promesa va a empezar por esto. Entonces, por esto. Despójense de inmundicia, de la maldad que tanto abunda, para que ustedes, para que puedan recibir con humildad la palabra sembrada en ustedes. La cual, si reciben la palabra tiene poder para salvar la vida. ¿Cuál es la promesa? Recibir la palabra de Dios, la cual tiene el poder para salvar mi vida. ¿Cuál es la condición? Despojarme de la inmundicia y la maldad del corazón. Es que no puedo. Es que todavía no puedo leer la palabra. Todavía no entiendo la palabra. Bueno, despojate de todo eso, porque en el momento que te despojes, la palabra va a empezar a transformar tu corazón. A veces, no es que no la entendés. A veces estás tan cargado con cosas que te distraen que ni siquiera la vas a leer y crees que leer el versículo del día en la aplicación es leer la Biblia. Pero ¿cómo preparo mi corazón? Esto me cuesta a mí. Ahí te va, consejos dentro de los consejos. Delante del Señor aprendí a estar callado. Solemos pedir, Dios suele ser un 911 espiritual. Estoy desesperado. Que alguien venga por mí. Y que baje un ángel y me solucione este problema ya. Y ahí estoy esperando. A veces creemos que Dios es así, ¿eh? Entonces hablamos y hablamos y pedimos y pedimos. Y esto del arte de generar una amistad, si la amistad se basa en solamente pedir y no escuchar, vamos a estar en problemas. Entonces, estar callado delante del Señor. No se puede oír a Dios si yo hablo. Uno de los dos tiene que callar. Estar tranquilo. No puedo vivir presionando a Dios. Quiero, dame. La Biblia dice, esténse quietos y sepan que yo soy Dios. Estar limpio. No puedo encontrarme con Dios y cargar basura en mi vida. Debo deshacerme de lo que huele mal, confesando mi pecado, para poder acercarme a Dios. ¿Cómo quieres que Dios te hable si estás cargando con cosas que Dios repele y detesta? Que es el pecado, no el pecador. Siendo humildes, debo sacar y erradicar todo el orgullo y estar listo para hacer lo que Dios me diga en su palabra, no para acomodar sus promesas a lo que yo quiero. Cumplir sus promesas no es satisfacer mis caprichos. Quiero esto porque me lo prometiste. Yo confío en el Dios que cumple sus promesas, pero es su voluntad en mi vida. Y a veces es inexplicable. O te dedicas a tomar el papel de víctima y te la pasas hablando de los demás, de tus problemas. O te dedicas a imitar a Jesús. No dije admirar a Jesús, imitarlo. Escuchando, trayendo esperanza, amando a otro prójimo, que es la condición para la promesa de ser discípulo. Fíjate lo que le dijo Jesús a sus discípulos. Si obedecen mis enseñanzas, la condición, ahí viene la promesa, serán mis discípulos y van a conocer la verdad y la verdad los hará libre. Promesa, pero ¿cuál es la condición? Obedezcan mis enseñanzas. Segundo lugar, segundo consejo. Hay que aprender a cuestionar menos y accionar más. En el versículo 22 él dice, no se contenten solo con escuchar la palabra. Hago un paréntesis. Lo que estamos haciendo ahora
ustedes y yo exponiendo, es escuchar lo que la palabra dice. Entonces, justamente está diciendo, no se contenten con esto que está pasando ahora, no alcanza. La escucho, vengo, asisto, wow, qué bien, la entendí, increíble. No se contenten porque esto no es suficiente, porque así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Y agrega, el que escucha la palabra, como lo estamos haciendo, pero no lo pone en práctica, es como el que se mira el rostro en un espejo y después de mirarse se va y se olvida de todo. El propósito, vos sabés que de un espejo es reflejar lo que está enfrente. Y ese espejo no da explicaciones y te refleja todo y de una forma muy cruel o dolorosa, ¿no? Porque te vas viendo y que estás viejo. Y ahora si querés a los espejos, agregale, el otro día estábamos en casa y no sé cuál de los cuatro me dice, a ver este filtro que es de 80 años. Y me deprimí. Dije, estoy acabado. Este es mi futuro. Señor, llévame ya a tu presencia. Decrépito. Patético. No puedo seguir, porque si no, no voy a poder predicar más. Ok. Ahora, yo no sé para qué inventan esas aplicaciones de que te ves como vas a llegar. ¿Para qué ciego allá? Bueno, ahora, la palabra de Dios es como un espejo. Porque refleja y confronta lo que está en tu corazón. Y a veces es cruel y doloroso. Porque estás leyendo algo y decís, hijo, esto así debería ser. Hijo, estoy demasiado lejos. El estudiar la palabra, el estar cerca, el permanecer en la palabra, me muestra a mí lo que yo debería hacer. Yo siempre tengo que tener un ideal. Ahora, claro, cuando veo la realidad, es un caos. Esa tensión que genera la idealidad con la realidad, eso es una buena tensión, porque quiere decir que mis ojos están puestos en la Biblia, en la perfección. El día que no haya tensión, preocúpate, porque sacaste tus ojos de lo ideal y estás enfocado en la realidad y ya te conforma la realidad. Pero si tus ojos están en la ideal, nunca te va a alcanzar lo que estás viviendo. Quiero aprender más, quiero leer más, quiero profundizar más, quiero saber más, quiero tener más relación con Él, porque mirá lo ideal y es un espejo. Mirás y decís, esto estoy mal, mirá tu realidad, esa tensión es buena, no la pierdas. Cuando ponemos en práctica la palabra, el ponerlo en práctica es como una evaluación constante para mi caminar, porque eso es lo que Dios espera de mí todos los días. Por eso, escucha esto. Así como necesitamos de espejos para siempre recordarnos quiénes somos y cómo vamos cambiando exteriormente, porque es indefectible ese cambio. Necesitamos de la palabra de Dios para recordarnos en dónde está puesta nuestra esperanza y en qué te estás convirtiendo interiormente. Es peligroso no mirar este espejo, porque este espejo te muestra dónde estás. El espejito me muestra si tengo pelo, si estoy canoso, si tengo más arrugas y no perdona. La palabra de Dios muestra cómo está mi corazón y no perdona. Porque si dice habla menos y escucha más, enseguida que yo estoy diciendo esto generó en vos una reacción. ¿Estoy bien o estoy mal? Y después de decir esto, viene la segunda promesa. Dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta, que da libertad y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, condición, viene la promesa, recibirá bendición al practicarla. Momento. Yo quiero ser bendecido con Dios. Acá está la promesa, vas a ser bendecido, pero no escuchando la palabra, practicando la palabra. Pero, pastor,
Pero ¿por qué Dios se la agarra conmigo? Todo me pasa a mí. Más, iba todo tan bien que ahora parece que Dios ama más a los de afuera que a mí. Mis amigos están creciendo y a mí me pasa todo. Me sacaron esto, me enteré de esto, la enfermedad de esta necesidad. Mi hijo está viviendo esto y podría seguir enumerando y vos decís, ¿qué hice mal? Nada. Dios es Dios y cumple sus promesas. Y déjame darte este consejo. No es parte de nuestra descripción de propósito de vida averiguar por qué Dios hace lo que hace. Más, hay cosas que Dios dice, no te corresponde saber por qué decidí esto, permití esto. Nuestra misión es perseverar y confiar en su voluntad que está escrita mientras lo que estoy viviendo. No es por qué lo estoy viviendo, es perseverar. Pero ¿cómo puedo perseverar en su palabra? Dos cosas simples y con esto terminé. Primero, alimentándote. Déjame decirte algo. Si vos no te alimentás diariamente de su palabra, te estás muriendo de hambre. Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. La Biblia es un alimento de primera necesidad. Y escucha esto, yo no sobrevivo una crisis leyendo la palabra. Yo sobrevivo en la vida cuando no leo la palabra. Estás en peligro. Su palabra me da vida. Si no me alimento, agonizo. Por eso, si no la lees, estás como estás. Desnutrido, sin fuerzas, sin palabras, sin fuerza, sin gozo. Escucha esto. La pregunta no debería ser ¿por qué no te alimentás de la palabra de Dios? Esa no es la pregunta correcta. La pregunta es ¿en qué momento dejaste de tener hambre y te acostumbraste a vivir desahuciado espiritualmente y no haces nada? Y te arrastras en la vida diciendo ¿por qué? Y simplemente es porque no estás alimentándote. Dios prometió bendición. Tu familia va a ser bendecida, tu vida va a ser bendecida, tu descendencia va a ser bendecida. En medio de cualquier circunstancia, esta iglesia va a ser bendecida. Pero hay una condición, que perseveres y pongas en práctica lo que escuchás. No alcanza con que intelectualmente digas, tengo que perseverar en su palabra. ¿Sabes qué? Dios todavía está diciendo, quiero bendecirte. Persevera. Pon en práctica todo esto. Tengo tanto para darte. Otra de las maneras, y con esto terminé, no solamente es alimentándote, porque una de las formas de alimentar es memorizar. Esto de memorizar, vos sabés que tengo que confesar algo, yo soy muy malo para memorizar. Si vos ves que yo me anoto todo, porque es parte de mi profesión. Como dirigí orquesta sinfónica, para mí era componer y dirigir lo que componía. Esto para mí es la forma de componer algo que voy a exponerlo y lo voy leyendo y lo voy compartiendo, pero mi profesión hizo que no desarrolle la memoria, sino en la escritura, donde pongo hasta los chistes y pongo todos los detalles como si fuera una partitura y lo expongo. Pero la memorización, eso no es excusa, hay que memorizar. Escucha esto. La palabra de Dios es un arma y las balas son todos los versículos que memorizás. Así que podés llegar a tener un arma sin balas. Podés llegar a decir, acá está, yo tengo esta, la palabra de Dios, y no saber ni recordar absolutamente nada. La pregunta es, ¿de qué sirve un arma sin balas? ¿De qué me sirve enfrentarme a un momento de dificultad o de ataque? Y escucha esto, no tener nada que decir en ese momento de dificultad, quedarme mudo. Yo debo
memorizar para defenderme del enemigo, porque estamos en una guerra diaria, porque el enemigo nos quiere destruir y perseveramos en su palabra, nos alimentamos y memorizamos para defendernos, pero no nos defendemos de mi hermano, nos defendemos de Satanás. Escucha esto, estar bajo ataque espiritual no es una tragedia, lo trágico es no tener nada que decir para eliminar y acabar con ese ataque. Por eso querés reflejar la palabra de Dios en tu vida, tenés que salir de la comodidad de la trinchera y memorizar la palabra para que cuando te enfrentes al enemigo, él vea a Jesús a través de lo que decís en tu boca. Porque si no hay nada que decir, estás en serios problemas. Y esta fue promesa de Dios. Si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, condición. Ahí viene la promesa. Pidan lo que quieran y se les concederá. Pero la condición estaba alta. Si permanecen en mí y mis palabras, alimentándote, memorizándola, permanece en tu vida. Pidan lo que quieran. La palabra de Dios en el corazón es la condición para recibir respuesta en una oración. El problema es que si somos de los que sabemos mucho, pero no ponemos en práctica lo que sabemos, nos vamos a secar espiritualmente. Por eso llegó la hora de que tomemos la decisión de vivir lo que creemos. Vivir lo que creemos, porque si lo hacemos, hay una promesa que se va a cumplir en nuestra vida. Y esto es algo que coincidirás conmigo. Nuestra naturaleza es el pecado, y el pecado genera amnesia. Nos olvidamos quién es Dios. Nos olvidamos todo lo que está escrito para nosotros. Beneficio de nosotros, su protección, su amor. Nos olvidamos de todo y empezamos a caminar en la vida como si Dios no existiera. Y Dios diciendo, ¿y yo? Y el porqué del pecado te genera que te olvides de todo lo que Él hizo, hace y hará por nosotros. Por eso necesitamos hacer memoria. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Hago una pausa. Acordate que ya en Génesis 3:15 el plan original se había perdido. Así que nos amó tanto que dio a Jesús, su único hijo, para que todo aquel que crea en Él, condición, no se pierda y tenga vida eterna. Promesa. Todo lo que vivís es temporal. A veces vivimos y nos frustramos como si ya estuviéramos viviendo la eternidad. Nos espera toda la vida así. Nos espera todo. Y todo esto es pasajero. No se nos olvide el amor de Jesús, que Él murió en la cruz porque estábamos sin destino y nos espera una eternidad. Pero, mientras tanto, hay condiciones. Permanecer, perseverar y hacer memoria. ¿Estás listo? Quiero que cierres tus ojos. Y ahora vamos a transicionar a uno de los momentos más importantes. Son esos momentos, porque Jesús le dijo a sus discípulos, hagan memoria. Hagan memoria, condición. Y después dijo la promesa, porque si hacen memoria, yo voy a estar con ustedes hasta el fin de los tiempos. Así que ahora quiero que te tomes un tiempo para evaluarte,
para comprometerte con el Señor, para tomar decisiones y limpies tu corazón. Porque necesitamos volver a recordar, a priorizar y a poner en nuestra cabeza lo más importante en esta vida pasajera, lo que Jesús hizo por amor. Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderle saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.